Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy os traigo 5 criptomonedas relacionadas con la inteligencia artificial que pueden ser las dominantes en este sector en todo en el 2026. Lo que vamos a hablar de ellas es básicamente qué son, qué usabilidad tiene, qué catalizadores pueden elevar su precio, cuál es su precio actual y cuál puede ser su precio futuro si estos catalizadores se cumplen. Y sobre todo, lo más importante, haceros entender bien los usos que pueden tener y cómo pueden ayudar tanto al ecosistema Web3 como al de la blockchain. Así que nada, si te gusta mi contenido dale a like, deja tu comentario, suscríbete y vamos con el vídeo. Como veis, en este vídeo vamos a hablar 5 proyectos que están en 5 capas del ecosistema de la inteligencia artificial y cripto. El primero la inteligencia, el segundo el de los agentes, luego la fuerza computacional, la usabilidad y la data. Y en función de estos os traemos cada proyecto para que lo entendáis un poquito mejor. Como siempre, no es consejo de inversión y lo que se aconseja es que cada uno haga su propia investigación. Y empecemos con la primera, porque vamos con Bitensor. Y su criptomoneda, lo más conocida, lo que más conoceréis, es Tau. Y esta cripto es básicamente un marketplace descentralizado, pero no para comprar como Amazon, sino para la inteligencia artificial. Y en este marketplace cualquiera puede contribuir con recursos, como ya sean datos, poder de cómputo o simplemente modelos de machine learning. Y por ello puede ganar tokens. Y no solo es teoría, porque ya tiene bastantes subnets que permiten redes especializadas compitiendo y colaborando entre ellas. Y sobre todo se está usando más en predicciones financieras o en generación de imágenes. Si vemos ya casos de usos amplificado para que lo entendamos, pues sería como entrenar un modelo de inteligencia artificial para detectar fraudes en bancos sin servidores centrales. Y aquí Tau lo hace posible al incentivar las participantes globales. O, por ejemplo, tenemos otro caso en investigación médica, donde científicos comparten muchísimos datos de forma segura y ganarían Tau por mejorar algoritmos de diagnóstico. Es perfecto para evitar monopolios de datos en inteligencia artificial y, sobre todo, promueve un ecosistema, por así decirlo, open source. ¿Esto a qué tipo de empresas les podría beneficiar? Pues empresas como Google, Microsoft o startups de inteligencia artificial les interesa para acceder a modelos sobre todo descentralizados y reducir los costes de cloud computing. En sectores como el fintech, en healthcare o e-commerce se ve clave para una inteligencia artificial escalable y ética. En X o en redes sociales están hablando mucho de Tau como los cerebros descentralizados y destacan el rol en la Web3. El precio actual de Tau está en torno a los $185. Ha subido en las últimas semanas, sobre todo a raíz de los resultados de Nvidia. En su histórico, para que te hagas una idea, se lanzó en 2021 con un punto más bajo de $106 y picos de 757 en el 2024. Tiene una volatilidad ligada al boom de la inteligencia artificial, después sobre todo del lanzamiento de ChatGPT con Nvidia y otras compañías, y en el último año ha tenido una gran caída, de los 539 a $157, pero muestra una resiliencia con un 327% de un rebound histórico en lows similares. La evolución posible de esta criptomoneda puede ser que suma en el rango de los $500 para el fin de 2026 si se cumple sobre todo temas de usabilidad. Si va vinculado también a un crecimiento de mercado, estas cifras no serían nada desdeñables. Los catalizadores, como ya te he comentado, suelen ser la expansión de las subnets. Ya tenemos más de 100 en Tau y sobre todo acuerdos con las Big Techs. La escasez de tokens post-halving y la adopción en una inteligencia artificial descentralizada también ayudarían bastante. Si el CAPEX en inteligencia artificial supera el 1 trillion como se espera, Tau podría multiplicarse. La segunda cripto de la que te quiero hablar es la Artificial Superintelligence Alliance. Y para que lo conozcas mejor, seguro que te suena, es FET. Sirve para crear agentes autónomos que toman decisiones independientes como optimizar rutas logísticas o negociar en mercados DeFi sin humanos de por medio. Es un ecosistema para intercambio de datos y cómputo de la inteligencia artificial totalmente descentralizado. Los casos de usos detallados para mí más importantes serían en el e-commerce. Un agente así podría manejar inventarios en tiempo real, predecir demandas o sobre todo ajustar precios o stock de forma automáticamente. En finanzas, los agentes podrían gestionar portfolios cripto y ejecutando trades basados en datos on-chain. En supply chain, por ejemplo, donde los agentes coordinan envíos globales, podría reducir los costes entre un 20 o 30% eliminando intermediarios. Resuelve problemas de centralización en inteligencia artificial y permite, sobre todo,
que los agentes vivan directamente en la blockchain. Sería muy interesante para sectores como logística, finanzas o retail. Empresas como Amazon, bancos o cadenas como Walmart podrían integrarlo para tener agentes que transaccionan solos y se evitarían muchos costes de personal. El precio actual está en torno a los 15 céntimos. El histórico lo han tenido en 3,45 dólares en 2024 y los más bajos han estado en menos de un céntimo en 2020. Entre 2025 y 2026 ha caído y bajó de 0,31 céntimos de dólares a 0,14, pero ha tenido algunos pumps del 60-70% en buenas semanas. Podemos esperar, en relación si hay un despliegue del sector y de la inteligencia artificial o si entra liquidez en cripto, hasta los 0,50 en 2026 no sería nada desdeñable y tendría unos ROI bastante hartos, pero los catalizadores son los lanzamientos de pago agente a agente y sobre todo sistemas cloud para empresas basados en la inteligencia artificial. Fusiones o adopciones en el entorno DeFi con este proyecto también ayudarían y si estos agentes escalan, el precio de Fed podría despegar bastante. En tercer lugar, tenemos a Render. Es una red descentralizada de GPUs que alquila el poder de cómputo para tareas intensivas como por ejemplo rendering en 3D, entrenamiento de modelos IA o simulaciones. Para que lo entendamos, puede ser como un Uber para GPUs y lo que hace es democratizar el acceso a un hardware caro. En gaming, estudios de videojuegos usan Render para renderizar gráficos de alta calidad, sobre todo sin comprar servidores. En cine, Hollywood reduce costes en VFX entre un 30 y un 70% con los clouds que utilizaría ahora como AVX. Y para IA o startups sería ideal para tareas como generación de vídeo o simulaciones físicas. Resuelve sobre todo la escasez de GPUs en el boom de la inteligencia artificial. Como vemos, los chips están todos vendidos y con esto se permite que cualquiera mine, por así decirlo, con su propio hardware. Los sectores más interesados en el token de Render serían los creativos como el cine o el gaming, la búsqueda de inteligencia artificial y sobre todo el metaverso. Empresas como Nvidia, Disney o Unity lo integran para el cómputo barato y sostenible. Es siempre una tendencia top la computación descentralizada y el precio actual aproximadamente está en los $1,30. Históricamente estamos en mínimos y el máximo lo han tenido en $19. En el último año nos hemos movido en rangos entre 6 y 15 dólares con subidas de dobles dígitos por semana, sobre todo vinculados al hype de la inteligencia artificial. Es uno de los tokens que os traigo más volátiles. No sería una locura poder evolucionar hasta los $2 a lo largo del 2026 y los catalizadores principales serían la expansión de la computación de la inteligencia artificial, la migración a Solana y la quema de tokens y sobre todo la demanda de GPUs en CAPEX cuando estamos en un momento de guerra totalmente entre las techs. El siguiente protocolo del que quiero hablaros es NIR Protocol y su cripto NIR. Es una Layer 1 blockchain con escalabilidad extrema integrando inteligencia artificial para agentes y sobre todo transacciones inteligentes. Sirve como base para dApps, DeFi y hubs de inteligencia artificial, sobre todo sin fricciones. En DeFi permite transacciones cross-chains sin puentes riesgosos, como swaps entre chains en segundos. Para inteligencia artificial, los agentes pueden usar NIR para ejecutar contratos inteligentes basados en predicciones. Esto sería como el trading algorítmico. Y en robótica, sobre todo, integra la inteligencia artificial para dispositivos autónomos que pagan por los datos on-chain. Su chain abstraction hace que la Web3 sea accesible como Web2 y sería ideal para desarrolladores nuevos. Interesa sobre todo a desarrolladores Web3, a las fintechs y a la inteligencia artificial en robótica, gaming o empresas que lo usen para su escalabilidad. Sobre todo te integra la inteligencia artificial en las Layer 1. El precio actual es de unos $1,35 y el low histórico son los 86 céntimos, con el máximo en $20. La evolución puede estar incluso hasta los $5 en 2026 con catalizadores como mejoras del protocolo, aumento de desarrolladores construyendo y auge de la inteligencia artificial y sobre todo de la legislación cripto. Si la adopción crece puede ser clave para NIR, pero yo lo veo más riesgoso que los otros tres que os hemos comentado. Por último tenemos The Grass.
y su token es GRT y es el Google de Web3, indexando y querellando datos de blockchains para que aplicaciones y la inteligencia artificial acceda a info verificable en segundos. Es esencial para datos en DeFi, NFTs y demás. En DeFi, protocolos como Uniswap ya usan GRT para cuestiones rápidas de precios históricos sin servidores centrales. En inteligencia artificial proporciona datos para anti-deepfakes como verificar orígenes de imágenes generadas. En NFT se indexan metadatos para mercados. Empresas rastrean el supply chain con los datos on-chain y resuelve el data silo en Web3, haciendo la inteligencia artificial sobre todo más confiable. Sectores DeFi, NFTs y datos de inteligencia artificial y empresas como Coinbase o protocolos de inteligencia artificial lo integran para la verificación. Es una base para los agentes de inteligencia artificial. Actualmente está en torno a los 6 céntimos. El mínimo histórico está en el céntimo y medio y los máximos en 2,88 dólares. En el último año hemos pasado de casi los 6 céntimos a los mínimos que tenemos ahora, pero tenemos bastante volatilidad. La evolución puede estar incluso llegando hasta el dólar si hay catalizadores como la upgrade de Horizon o la integración con inteligencia artificial. Tenemos que ver cómo evoluciona, pero igual es el que tiene también un poco más riesgo de todos los que os hemos comentado antes. Como veis, aquí cada proyecto tiene su precio actual, su máximo y cuál pueden ser las predicciones. Algunas horquillas son muy amplias porque dependemos sobre todo de la adopción del ecosistema de inteligencia artificial y sobre todo sobre la entrada de liquidez a cripto o si empieza a haber una bull run, porque todo se vería subiendo fuertemente. Como veis, el más riesgoso podría ser GRT, pero también el que más recompensas nos daría. Como veis aquí, los catalizadores que impulsarían el sector de inteligencia artificial en general sería la inversión global en infraestructura de inteligencia artificial. Si supera el billón de dólares, impulsaría toda la demanda, sobre todo de computacional y de datos. Mejoras de protocolo. Las mejoras técnicas favorecen la adopción. Una legislación favorable con marcos regulatorios más clave en Estados Unidos, Europa o Asia dan confianza institucional al sector y sobre todo la adopción. Si las empresas los usan, estos tokens son muy útiles. Así que nada, aquí tenemos estas 5 criptos. Comenta cuál es tu favorita, si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en siguientes vídeos.